Buenos días allá en Bélgica al economista Rafael Correa Delgado, desde Santo Domingo de los Áchilas. Majestad Televisión le saluda. Tenemos varios temas que vamos a tocar con usted. Son temas obviamente de actualidad que se están viviendo acá en el país. ¿Cuál es la percepción suya y el criterio que tiene respecto de cómo se está manejando económicamente por parte del actual gobierno, liderado por Lenín Moreno? Cómo se está manejando el sector económico. Se habla de que el Fondo Monetario Internacional, con quien se ha firmado un convenio de crédito en este gobierno, estaría monitoreando respecto del cumplimiento de los compromisos. Y hasta se dice que habría satisfacción de las medidas que se han tomado en ese camino. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Osvaldo. Buenos días, Santo Domingo Los Áchilas. Buenos días, patria querida. Gracias por esta oportunidad. ¿Cómo se está manejando la economía? Un desastre si no se ha manejado. Lo dijo Guillermo Lasso en uno de los pocos momentos de sinceridad que ha tenido, que él advirtió que en lugar de dedicarse a perseguir a Correa, a exterminar el correísmo, había que preocuparse de la parte económica, pero no le hicieron caso. Las palabras sobran. O sea, los 2 primeros años de este gobierno solo fue odio, destrucción, persecución, y no hicieron nada a favor de la economía. ¿Y quién va a venir a invertir en un país donde el propio presidente de la República, en la forma más cínica, pese a que él participó 10 años de nuestro proyecto político antes de traicionarnos, se pasa diciendo que hay crisis económica, sobreendeudamiento, corrupción? ¿Quién va a venir a invertir? ¿Quién sensato va a venir a invertir en un país así? Y vemos que todo es mentira, ¿no? Cuando, de hecho, pues, él tuvo que cambiar 2 ministros de Economía para que llegue un tercero, este señor Richard Martínez, que se presta a cualquier cosa, el vocero de las cámaras empresariales, para decir que estábamos sobreendeudados. 2 ministros muy técnicos que él tuvo, que Moreno no tuvo, que fue Carlos de la Torre, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y Mariel Saviteri, quien fue ministra conmigo, se negaron a decir eso porque era mentira. Y ahí están los documentos ya oficiales, donde a finales de 2016, como siempre dijimos, el nivel de endeudamiento agregado, ni siquiera el neto, era 39.6. Nosotros emitimos en 10 años, 6.000 millones de dólares en bonos. Ellos en 2 años ya van emitiendo más de 11.000 millones de dólares. Y no es porque se necesita. En política económica, claro que no se puede hacer todo, pero tampoco se tiene que hacer lo mismo de lo peor. Se puede elegir opciones, hay margen de acción, pero eso depende de quién tiene el poder. Entonces se puede poner aranceles a productos suntuarios importados. Eso protege producción nacional y genera ingresos. Liberaron todo, le falta ingreso. Entonces, ¿qué hacen? Emiten bonos para endeudar más el país, para perdonarse sus impuestos, etc. Y este acuerdo con el Fondo Monetario, que implica alza del IVA, alza de impuestos, flexibilización laboral, para que nos den plata, pero ni siquiera para que sirva para el pueblo ecuatoriano. Lea el acuerdo, y esa plata es para pagar deuda y sobre todo pagar a Chevron. Es lo que siempre hace el Fondo Monetario. Es lo que se llama bicicleteo financiero o licuar deudas. Empezamos debiéndole, como el caso de Grecia, empezó debiéndole a los bancos privados de Francia y Alemania. Vino el Fondo Monetario al rescate de los griegos, no de los bancos privados. Le prestó plata, por un lado, para que todo saliera con los ajustes que hicieron, no permitían aumentar gasto público para educación, para salud, todo iba al pago de deuda. Al final del día, se le pagó a los bancos privados y Grecia quedó endeudada con el Fondo Monetario. Es lo que siempre hace. Está como representante del capital financiero privado, el Fondo Monetario, y es lo mismo que están haciendo acá, prestándonos plata ni siquiera para reactivar la economía, sino para garantizar el pago, por ejemplo, a Chevron. Finalmente, lo más grave es que este año vamos a decrecer. Estamos en recesión, pese a que todos tienen para poder expandir la economía, ha recuperado el precio del petróleo, yo lo tuve a menos de $20 el barril, ellos lo han tenido a más de $50. Con las inversiones que hicimos con el ITT, prestando cerca de $1.000 millones, yo no vi un centavo del ITT, como siempre lo dije. Era para el futuro gobierno, para el país. Estando cerca de $1.000 millones, las hidroeléctricas por lo menos le están ahorrando $1.000 millones en compra de combustible, son 2.000 millones. La repotenciación de la refinería Esmeralda le está dando otros 300 millones. Por lo menos tienen 2.300 millones. Eso es 2.3% del PIB que nosotros no tuvimos.
es ingreso o ahorro neto fiscal, y pese a eso, y que no hacen ninguna obra, siguen endeudándose, hipotecando el futuro del país y nos tienen en recesión. La situación económica es muy seria. Señor economista, si me permite. El gobierno ha justificado el acercamiento nuevamente con el Fondo Monetario Internacional, porque en su gobierno no había ese acercamiento con el Fondo Monetario Internacional, más bien se lo hizo con China para conseguir recursos. Y ha dicho el gobierno que ese acercamiento, ese endeudamiento, las medidas que son consecuencia de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ha debido tomarlas porque usted dejó un país en crisis. Ese es el justificativo del gobierno para tomar estas medidas. Bueno, Osvaldo, usted como periodista profesional no tiene que repetir lo que dice el gobierno, al que nadie le cree, tiene 14% de credibilidad, y miente todo el tiempo, sino pedir cifras para demostrar. Dígame las cifras que demuestran la crisis. Nosotros dejamos la economía creciendo. ¿Cómo pueden hablar de crisis? Evitamos una gran crisis cuando nos pasó de todo a nosotros. Se nos rompió el precio del petróleo. Tuvimos un terremoto que nos hizo perder más de 3.000 millones de dólares, además de las centenas de vidas, que es lo más costoso. Se nos apreció el dólar en casi 30% y logramos reactivar la economía. Entonces, estos pueden decir cualquier cosa con el apoyo de cierta prensa, pero aquí tenemos que ser serios, si no, nunca saldremos de su desarrollo. Es como la corrupción. 75.000 millones perdidos, por Dios. O sea, si hubiese 1.000 corruptos, era 75 millones por corrupto. ¿Dónde está esa plata? No pueden hablar tanta tontería. Si dicen que hubo crisis, que lo demuestren. Que demuestren dónde está el decrecimiento de la economía grave, porque un decrecimiento pequeño no es crisis, eso se llama recesión, como acabo de manifestar hace un momento que va a ocurrir este año. ¿Dónde están los grandes desequilibrios, inflación? Nada de eso existió. Son tonterías. Pero por último, eso se le puede creer 2 meses, 6 meses. Después de 2 años que sigan utilizando ese argumento, ya es hasta ridículo. Ya nadie le puede creer. A ver, estamos en este momento en diálogo directo con el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, quien está dando respuesta a algunas inquietudes que le estamos planteando. Él está en Bélgica, como se sabe. Economista, vamos a otro tema. Hay ventilándose casos en la justicia ecuatoriana, ya pasó el asunto del caso Balda, ahora se habla de sobornos 2012, 2016, donde también lo han vinculado a usted. Allí hay algunos ex funcionarios cercanos suyos que obviamente acogiéndose a la colaboración eficaz, que es una figura que existe acá en el sistema penal ecuatoriano, están haciendo declaraciones que podría considerarse comprometedoras. ¿Cuál es su criterio sobre el tema? ¿Cuál es la declaración comprometedora hacia mí? Por ejemplo, que usted conocía del manejo de los recursos que recibía Alianza País de empresas interesadas en captar contratos del Estado. Suponiendo que eso sea cierto, lo último es añadido por usted, eso nadie ha dicho, eso no es delito, es infracción electoral. No es soborno. Mire que empezó el caso, primero para poner en contexto, este es el caso 28º, con el 30S que me están acusando de lesa humanidad, son 29 casos penales que tengo. Yo llevo trabajando 2 años solo para pagar abogados. Es la más brutal persecución judicial política que se recuerda en la historia del país. Tengo otras 25 auditorías de Contraloría con responsabilidades civiles, administrativas, como 300 millones en glosa, hasta por cosas que por no tener la bitácora del vuelo de un avión presidencial, el responsable es el presidente. Mi equipo de gobierno, que 5.000 auditorías, ellas cerca de 500 con responsabilidades penales, puestas por un contralor, que ese sí es el corrupto. No se ha dado cuenta Ecuador, que dijeron que Celi era corrupto, perdón, Poli era corrupto, y lo sacaron, o huyó. Pero la mano derecha de Poli era Celi, pues. Entonces me puede decir que no sabía de la corrupción de Poli. No solo eso, ¿no? Su nombramiento es inexistente, de Celi, pero además es el que firmó la mayor parte de los acuerdos con Odebrecht. ¿Cómo se dice esto? Le diluyó, le justificó la glosa, lo perdonó en todo, Celi, no Poli, Celi. Y por último al sobrino lo agarran con $250.000 efectivos en Estados Unidos habiendo trabajado con Celi. Y ese fantoche es que lo tienen ahí, lo mantienen solo como instrumento de persecución. Pero en todo caso, concretando
lo que usted me dice. El caso Valda se le ríen a nivel internacional. Ya fue juzgado en Colombia como secuestro simple, en Ecuador lo revivieron, doble juzgamiento, eso no existe en un Estado de Derecho, pero como secuestro extorsivo con malos tratos, para que no prescriba. Me involucra un policía al que no conozco, yo no conozco al señor Chicaís, que dice que el presidente de la República primero dijo que me había reunido 3 veces con él. Pudimos demostrar que era falso. Ya solo eso sirve para derrumbar su cooperación eficaz. Y luego dice que lo he llamado. Bueno, tiene registrado además, no porque botó el teléfono. ¿Se acuerda el número del teléfono al cual llamó? No, porque era teléfono privado. Y por último, esas delaciones se dan por lo que usted ha llamado exactamente, correcto, cooperación eficaz, que es una alcahuetería. Meten preso a alguien, lo amenazan de todas las formas que lo van a enterrar 40 años en la cárcel, a no ser de que acusa a Correa, acusa al Papa, acusa hasta a su mamá pues, para salir libre. No nos engañemos. Todo esto es una persecución política a tal punto que a nivel internacional nadie hace caso. Y el caso soborno, acuérdense que empezó con Odebrecht puso presidente. Si eso era cierto, ¿por qué no acusaron a Odebrecht? Solo eso sirve ya para derrumbar todo. Luego Arroz Verde, pero como el marketing no le servía mucho, porque no había delito. Si es que hay financiamiento ilegal de campaña, no es criminal, no, nos guste o no nos guste, no es penal, es infracción electoral, que multa, que destitución de la autoridad que se eligió con esos fondos, pero no es cárcel, no es penal. Entonces, como no les daba para el caso penal, que es lo que buscan, para impedirme regresar al país, le pusieron un nombre marquetero, ¿no? Sobornos. ¿Dónde están los sobornos, Osvaldo? A ver. O sea, ¿dónde está el peritaje de esta señora que demuestre que por este supuesto apoyo a una empresa se le dio tal contrato? Eso no existe. Además, no hay ningún empresario que haya dicho que ha dado soborno. Además, con mucha mala fe han mezclado todo. Fondos lícitos, Alianza País, el Fondo de Solidaridad que tenemos en la presidencia de nuestra plata mismo, en nuestro bolsillo. Gastos totalmente legales, como inauguración de obras que le corresponde al propio contratista. Y puede ser que haya alguna factura, economista, camiseta, calendario, economista, que se multe al representante de Alianza País que no registró esos gastos, pero armaron de todo esto para Fernández diciendo caso de soborno. Esto no existe, Osvaldo, nos están engañando. Ese caso se le va a derrumbar cuando regrese el Estado de Derecho al Ecuador. Usted señala que por la naturaleza de los fondos y la utilización de los mismos, esto debió ventilarse como un caso dentro del ámbito electoral y no necesariamente dentro del ámbito penal, como se lo está haciendo. Sin embargo, economista, ¿usted conocía o no conocía la procedencia de los recursos con los cuales se financiaba las campañas de Alianza País? No, una regla de oro en Alianza País, en la Revolución Ciudadana, es que el presidente, precisamente para protegerlo, para evitar todas las canalladas que estamos viendo ahora, no se mezclaba en absoluto con la parte financiera. Lo que yo sí autorizaba era ese Fondo de Solidaridad de la Presidencia, pero están mezclando con lo que supuestamente ha manejado Pamela Martínez, que nunca he sabido que ha manejado. Yo no creo que haya manejado dinero Pamela Martínez, o si lo hizo, a mí me espalda y bueno, no sabemos con qué objetivo. Pero lo que manejaba ella era el Fondo de Solidaridad que yo daba $380 mensuales durante 10 años, intermitentemente, porque algunas veces ya no podía más, no por los gastos, pero por lo menos de unos $30.000 a ese fondo. ¿Y para qué servía? Para la casa que se le quemó a la viuda de un héroe de la patria, para el niño que quería una computadora, para la madre desesperada que quería a su hijo mandarlo al exterior para un tratamiento experimental de células madres que no lo podía cubrir el Ministerio de Salud, para el compañero que se quedó sin trabajo, incluso a mí me prestaron $6.000 por un sobregiro, y eso lo mezclan con fondos ilegales. Hay mucha mala fe, pero mire, le aseguro que ese caso también se les va a derrumbar porque jamás podrán demostrar que hubo soborno y peor aún, que yo he permitido, autorizado dicho soborno. A ver, no tienen nada. Se ha reactivado un caso, el caso Singue, que se sustenta en un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, donde se le involucra también, dentro de este caso, al expresidente Jorge Glass, que como se sabe está privado de su libertad. ¿Cuál es su criterio sobre el tema? Eso ya no es solo canallada, es locura. Vea, cuando vuelve el Estado de Derecho, los que tendrán que esconderse son él y todos los funcionarios deshonestos de Contraloría que se han prestado para esta persecución. El caso Singue, gracias por nombrarlo, es el más ridículo tal vez de todos. Pero se hace un negocio extraordinario para el Estado. Y esto vienen los auditores a decir, no, es que la tarifa no era $32, sino 31 y se ha predicado en 5 millones al Estado. Es decir, si viene otro
equipo de auditoría y dice, ya no es 31, sino 30 la tarifa, se va preso el anterior equipo de auditoría. Ya son cosas subjetivas, de capacidad de negociación. No tienen ni siquiera toda la información relevante, ¿no? El Pozo Zinc ha sido extremadamente rentable. El contrato ha sido muy beneficioso para el país, se ha negociado muy bien, lo dicen especialistas opositores a mi gobierno como Augusto Tandazo. ¿Cómo se entiende, economista? Es una persecución brutal. ¿Cómo se entiende entonces que haya un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal? Pero usted está legitimando a Contraloría. La Contraloría es capaz de cualquier cosa, pues con Celi. O no están dando responsabilidad penal, involucrando con responsabilidades penales al presidente por mal uso de los aviones presidenciales, argumentando que solo lo tenía que utilizar el presidente. Cuando yo dije estos aviones son para el Estado, para que lo utilice todo el Estado, todo el sector público. ¿Acaso no me pusieron responsabilidad penal por los certificados de tesorería, donde primero no hay ninguna irregularidad? Segundo, ¿qué tiene que ver el presidente de la República con certificados de tesorería? No legitime Contraloría. Si hay un hombre que ha hecho mucho daño al país, es Celi. Nadie va a querer regresar al sector público, nadie honrado, por tipos como Celi, pantoches que se ponen a perseguir a gente honesta, inventando cualquier cosa con la complicidad de ciertos funcionarios de Contraloría débiles de moral. Verá que cuando regrese el Estado de Derecho del país, y pronto pasará aquello, tendrán que aguantar una serie de juicios a esa gente por todos los abusos cometidos. Son barbaridades. En medio de todo esto, economista, se habla de la posible, sin embargo, se habla de la posible participación suya en los próximos comicios como candidato a la vicepresidencia de la República. ¿Es cierto que hay definido ya un candidato por parte de la Revolución Ciudadana? No, no he definido ningún candidato. Mi intención, como lo dije al país, era retirarme de forma indefinida. Indefinida significa que no tiene un fin preciso, pero podría ser en forma definitiva de la política, porque era mi intención, regresar a la academia, escribir muchos libros que tengo en la cabeza, volver a enseñar, volver a aprender, que es lo que más me gusta. Claro, en la presidencia se aprende mucho, aprender sistemáticamente en la academia, que es lo único que me gusta más enseñar. Ellos mismos, con esta persecución torpe, con la traición, con la destrucción del país que están haciendo, me han convocado a tener que regresar, porque ya es por la patria, ya es por compañeros como Oro Eglá, preso político, ya es por nuestra familia, que han sufrido tanto por la persecución, esta gente tan baja, tan pequeña, ¿no? Sin ética, sin moral, sin absolutamente nada. Entonces, no me van a dejar participar, se lo doy y firmar, ¿no? Pero en el supuesto de que él pueda hacerlo, iría como vicepresidente o como algo que no me agrada mucho, encabezando la lista de la Asamblea. Sin embargo, se trata de un momento de crisis histórica del país, hay que estar donde uno sea más necesario. Y desde ahí, si Dios mediante y con apoyo del pueblo ecuatoriano ganamos la presidencia, ganamos mayoría en la Asamblea, convocar una Asamblea Constituyente para recuperar la patria. Si no, Nebot, Lazo, el MPD, nos van a dominar 40 años porque se han repartido el país de forma absolutamente inconstitucional. Es hasta ridículo un país que cada 10 años tenga que hacer asamblea constituyente. No le entienden en Europa, en el exterior. Pero, ¿qué país tiene una clase politiquera como la que hemos tenido para que sostengan a un tipo como Moreno, para que se apodere de todas las funciones del Estado, se repartan la patria, tengamos una Tamaí en el Consejo Electoral, tengamos una señora Maldonado en el Consejo de la Judicatura, tengamos una Corte Constitucional que 14/20, tengamos una fiscal 10/20, es decir, repartirse la patria, no los más capaces que vayan a los diferentes puestos. Eso no existe en otras partes del mundo. En consecuencia, habrá que hacer una asamblea constituyente. Bien, descartado entonces que Revolución Ciudadana tendría ya candidatos para las próximas elecciones. Se había hablado de que iría a la presidencia de la República el ex presidente de la CONACOPARE, Bolívar Armijos. Se ha especulado también con otros nombres. ¿Eso está descartado por el momento, economista? No, no descartado. Bolívar Armijos está haciendo un gran trabajo. Él ha solicitado una asamblea constituyente, revocatoria del mandato. Si se logra anticipar elecciones, bueno, sería uno de los potenciales candidatos, ¿no? Y para mí sería un honor a alguien que viene de abajo, campesino, afro, de Esmeralda, a acompañar a la fórmula hasta el 2021. ¿No? Sería una gran oportunidad para acortar este suplicio que está sufriendo el país y evitar mayor destrucción de la que estamos teniendo. Y en medio de esta situación de persecución al expresidente, a los exministros, a los ex colaboradores,
¿esto definitivamente ha restado posibilidades electorales al movimiento suyo, Revolución Ciudadana? Mire lo que está pasando en Argentina. ¿Por qué cree que están preocupadísimos? Porque la gente puede creer estos 2 meses, 6 meses, con toda la complicidad de la prensa. Ha habido 2 años de discurso único. Llegó a tener Moreno 80%, ese farsante llegó a tener 80% de apoyo popular y a nosotros nos bajaron el 40%. Porque hasta el más sólido militante duda, ¿no? Mira todas las cosas que están sacando, ha habido crisis, ha habido corrupción por todos lados, pero con el paso del tiempo, cuando se le va enrumando todas esas cosas, y se demuestra que los corruptos son ellos, creen que la gente es tonta. A mí me acusan de mal uso de los aviones presidenciales, y la ministra del gobierno se fue con su novio, marido, qué sé yo, de helicóptero a Casablanca, ¿no? Y ahí no les hacen nada, ¿no? Hablan de casos soborno. Aquí tenemos hasta la cuenta secreta de Lenín Moreno en Panamá, donde recibió la plata de Sinohydro para darse una vida de rey. Es la cuenta offshore 100-4-10-71378, INA Investment por sus 3 hijas, Karina, Irina, Cristina, INA Investment Corp, Balboa Ban, Panamá. Esto está denunciado desde febrero de este año. Todavía no la abren. Imagínense si hubiera sido una cuenta mía. Si hubiera ido a vivir, pues Diana Salazar a Panamá hasta abrir esta cuenta. Pero la gente no es tonta, pues ve la doble moral, ve que no han revisado mi movimiento financiero, mi movimiento migratorio, mi iPhone, mi iPad, mis computadoras, mis mails, decenas de miles de mails, mi chat privado, y no logran encontrar un solo centavo mal habido, ni siquiera una expresión mal habida. La gente ya no es tonta, ya tiene claro, ya las encuestas, quiénes siempre fueron los corruptos, quienes siempre fuimos los honestos, cómo con Correa se estaba mucho mejor. Todo funcionaba, no es que éramos perfectos, no existe gobierno perfecto, éramos un gobierno muy bueno, donde las cosas funcionaban, estábamos en la senda de su desarrollo, y ahora estamos volviendo al pasado. Y la gente no se engaña. Economista. Dura 2 meses, 6 meses, un año, como Argentina. Ya no dura 2 años, ya no dura 4 años. Economista, necesito su criterio respecto de lo que está pasando en la Asamblea Nacional, sobre el trabajo de la Asamblea, y se están tratando proyectos como la reforma al COVID, por ejemplo, y se ha dicho que los correístas votaron en contra de que se incauten los bienes a personas vinculadas con la corrupción o que resultaran vinculadas con la corrupción. Por otro lado, se está también trabajando en reformas a la Constitución desde la Asamblea Nacional con el propósito de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su criterio? Mire, la Asamblea es una muestra más de la decadencia de la patria, ¿no? Volvimos al Congreso del pasado, mayorías no móviles, el reparto. No hablan de consenso sin principios, se llama reparto. Yo también, si no hubiera tenido principios, si hubiera permitido explotar a la clase trabajadora, si le hubiera regalado ministerios, embajadas a los dueños de los medios de comunicación, al final lo hubiera tenido a mi lado. Pero para eso me voy a mi casa. O sea, consenso y diálogo sin principios es corrupción. Se llama reparto. Eso es lo que existe actualmente en la Asamblea, o reparto. Contentan a todo el mundo dirigente, no a nuestro pueblo, que está bastante descontento. Entonces, sobre lo del penal, mire, esa es otra de las grandes difamaciones, desinformaciones y populismo penal, como hicieron con la consulta popular del 2018. ¿Usted entiende lo que fue esa consulta? Entiende que un muchacho de 20 años y robó $1,000 por inmadurez del sector público va a estar inhabilitado hasta para ser presidente de junta parroquial en toda su vida. Pero si hay un asesino en serie, violador, en 40 años ya puede ser candidato a la presidencia de la República. ¿Entiende lo que hicimos? Pero si usted se oponía a esa consulta, está a favor de la corrupción, porque así manejan todo. Así nunca saldremos de su desarrollo, Osvaldo. El nivel de discusión es clave para el nivel de democracia que debemos tener. Y ese nivel de democracia es clave para salir de su desarrollo. La política la podemos definir como la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones. Pero si no hay racionalidad, siempre vamos a tener malas decisiones. Esto es irracional lo que están diciendo. Lo que existe es el comiso, que es lo correcto. Se decomiso los bienes, pero incautarlos significa que los puedo vender, ya no son de la persona, sin tener sentencia. ¿Qué pasa si luego es absuelta? El comiso los tengo retenidos hasta que haya sentencia definida. Quiero aclarar que no conozco muy bien el tema, pero hasta donde entendí, ya, y no soy especialista, es la diferencia entre comiso existente actualmente y lo que querían hacer los demagogos de incautar. O sea, yo lo acuso a usted
el incauto, si suya fuera Majestad TV, la televisión, y se la vendo. Y después resulta inocente. Imagínense, tremendo atentado a derechos humanos. Otra cosa es el comiso. Retenemos bienes hasta tener una sentencia definitiva. Se está jugando con la buena fe de la gente. Y sobre las reformas al Consejo de Participación Ciudadana, qué frágil es la memoria, ¿no? Recuerden que el Consejo de Participación Ciudadana reemplazó un mamotreto que existía en la Constitución del 98, que surge por la destitución de Adalá Bucaram en el 97, cuando se crea la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, ¿se acuerda? CCCC, las 4C. Como el gobierno de Adalá Bucaram, 6 meses, repleto de corrupción, lo vota el pueblo ecuatoriano, se crea la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, CCCC, que le elevan a nivel constitucional en la Constituyente de Sangolquí, 98, como Comisión Nacional Anticorrupción, dedicada a la lucha anticorrupción. Pero eso era algo aislado, sin lógica ni concierto. En el 2008, correctamente, lo que hace la Constitución de Montecristi, la Asamblea Constituyente de Montecristi, es institucionalizar de mejor manera aquello con 3 objetivos. Participación ciudadana, que sean los ciudadanos los que presenten sus propuestas, reformas constitucionales, institucionales, etc. Lucha contra la corrupción con esa participación ciudadana, con un agregado, porque la lucha anticorrupción debería ser Contraloría, Fiscalía, porque es lucha anticorrupción pública y privada. Por ejemplo, cuando los bancos nos cobran indebidamente a los ciudadanos, ¿quién defiende a ciudadanos? Ahí está, pues, la comisión, ahí está el Consejo de Participación Ciudadana. Y por último, elección de autoridades por méritos. Como esto último quiere repartirse nuevamente la Asamblea, quieren ellos tener esa potestad, como era antes. Poli, en una de las tantas mentiras, dicen que yo puse a Poli, que era mi gran amigo. Yo no era amigo de Poli, no lo conocía. Fue la terna que presentó el Congreso en el 2007, cuando recién llegué a la presidencia, y respetuoso de la institucionalidad, elegí al primero en la terna, porque yo tenía que escoger entre los 3, sin conocerlo. Y resultó lo que todos hemos visto. Ahora resulta que ha sido mi amigo de Alianza País. Todo eso es mentira, ¿no? En todo caso, quieren volver a eso. Ustedes quieren, pueblo ecuatoriano, un César Litardo, una Elizabeth Cabeza, un Villamar, y tanto diletante que existe en la Asamblea, y mediocre, y de moral flexible, vuelvan a elegir la autoridad de control o se sigan eligiendo por mérito. Bien, público, contrastado. Perfecto. Bien, muchas gracias por el tiempo, economista Rafael Correa Delgado. Vía Sky hemos podido conversar con el ex presidente de la República sobre temas de coyuntura nacional, sobre los casos que se ventilan, en los cuales inclusive en algunos de ellos está vinculado el ex mandatario, sobre la situación económica que vive el país, sobre el espectro político y obviamente lo que puede pasar en las próximas elecciones. Gracias, economista, por permitirnos este diálogo. Gracias, Majestad TV, y un inmenso abrazo a Santo Domingo Los Sáchilas. A usted, a través de Majestad Televisión, acá en